Vamos a comenzar las jornadas de hoy. En primer lugar, quiero llamar la atención sobre un poco las normas que rigen las jornadas. Llamaros la atención sobre la acreditación. Es imprescindible que lleváis la acreditación colgada, sobre todo en el momento que pretendáis salir fuera del recinto o bien a fumar o a tomar algo. No podréis entrar si no es con la acreditación, ¿vale? Van a ser muy estrictos en la puerta y tenedlo en cuenta, por favor, para tanto dentro de las instalaciones como sobre todo si vais a salir fuera, llevar la acreditación siempre presente. Dentro de la acreditación está la agenda actualizada para cualquier consulta que queráis hacer del programa, ¿vale? En segundo lugar, el tema de las mascarillas. Se ha decidido que desde la organización establecer una recomendación de que se mantenga la seguridad y se lleven las mascarillas dentro del recinto cerrado, ¿vale? Por otra parte, quiero continuar con la presentación que ha hecho el consejero sobre Juan José Badiola, porque casi me ha quitado la mitad de las palabras que tenía previstas. Voy a dar paso a la ponencia inaugural impartida por Juan José Badiola, que lleva el título One Health a Planetary Health. Creo que poco hay que decir de él, que no haya dicho Joaquín Olona, pero bueno, dentro de su currículum profesional, puedes subir, Juan José, si quieres, puedes subir. Es catedrático de Sanidad Animal, lo conocemos todos en el ámbito veterinario y fuera del ámbito veterinario. Ha sido decano de la universidad, es rector de la universidad. Creo que es una persona distinguida desde el punto de vista tanto de la docencia como de investigación, especialmente en el campo de enfermedades transmisibles. Pero más allá de eso, sí que yo me había marcado la mayor parte de lo que tenía fijado para su presentación en la parte de reconocimiento personal que desde la profesión veterinaria creo que debemos hacerle un poco en referencia también a lo que ya han comentado anteriormente. Creo que ha sido, es y seguirá siendo una representación veterinaria de cara frente a la divulgación y a la transmisión de información a la comunidad, que muchas veces es un punto crítico en nuestro sector. Y bueno, creo que nos ha acompañado siempre está ahí dispuesto a hablar, a dar la cara, que es una labor fundamental de nuestra profesión. Entonces, bueno, pues agradecerle su papel siempre, su experiencia y disfrutar un poco pues, de esta ponencia que va a llevar a cabo, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Lo primero que obviamente hago hoy con mucho gusto es agradecer al Colegio Veterinario de Zaragoza, que es mi colegio, todo se ha dicho. Sigo siendo un colegiado activo, ¿verdad? Y por haberme invitado a participar en estas jornadas, felicitarles porque yo creo que es importante. Ya sé que no es nada nuevo, que venimos ya insistiendo mucho en esto, pero en fin, hay que insistir, como decía el consejero, hay que seguir insistiendo, porque si no insistes al final las cosas no se van asumiendo, ¿no? Y por eso agradecerte a ti y a la Junta, ¿no?, de haberme propuesto para formar esta breve parte. Quiero permitirme que salude especialmente a Rafael Laguens, que como aquí valoramos poco a nuestra gente, que en este momento es el presidente de la Asociación Mundial de Veterinaria, que no es cualquier cosa, ¿no?, que ha tenido el gusto de estar aquí con nosotros. Rafael es una persona muy apreciada, yo creo que por todo el mundo, por la mayoría, y por mí en particular. Formó parte de mi junta allí en el Consejo General de Colegios Veterinarios cuando, prácticamente casi todo el periodo. Y he de decir que con su aportación fue fundamental para realizar la apertura de la Relación Colegial Veterinaria Española al resto de Europa. Recordar que también fue presidente de la Federación Europea de Veterinarios y tiene un currículum internacional verdaderamente destacable y contactos. Siempre conoce a todo el mundo, ¿verdad? Por ahí, por el mundo mundial, ¿no? Y gracias por estar aquí, Rafael. Y bueno, pues a todos vosotros, queridos compañeros, en fin, ¿qué os voy a decir si nos conocemos ya hace muchos años, ¿no? Santiago, me vas a perdonar que yo haga de eso que debieras haberlo hecho tú quizá, ¿verdad? Pero bueno, algunas veces hay que intercambiar los papeles, ¿verdad? Lo digo porque Santiago es una persona, Santiago Vega, un compañero de la Facultad de Veterinaria de Valencia,
que se ha distinguido pues, en interesarse por este tema de una manera activa, ¿verdad? Y también te agradezco que estés aquí con nosotros y que me permitas estar en tu lugar. Bueno, pues nada más. Yo creo que enlazando con las palabras de Jesús y del consejero, se trata pues un poco de seguir insistiendo en este concepto. Este es un concepto que yo creo que los veterinarios, a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, ¿no?, lo hemos asumido como algo propio y como algo necesario. Es decir, que yo creo que convencernos a nosotros mismos no sé si merece la pena, porque es que creo que estamos convencidos, la gran mayoría, ¿verdad? Otra cuestión es los otros sectores, y concretamente el sector de la medicina humana. Todavía hay que seguir trabajando mucho más con ellos, junto a ellos, para tratar de convencerles que esto es necesario, asumirlo de forma general. Aunque posiblemente con los acontecimientos que están ocurriendo no les va a quedar más remedio. Ya sé que me diréis, hombre, pues un cardiólogo que está ahí todos los días en su trabajo, pues no ve esa necesidad. Pero cuando ya, yo creo que la pandemia de COVID-19 ha sido absolutamente clave. Un virus ha logrado paralizar el mundo y ha tenido un impacto sobre la salud y sobre el sistema sanitario, en el que entran también los cardiólogos y los traumatólogos y todos los especialistas, pues se han visto afectados, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, los ciudadanos. Y yo siempre creo que, aparte de convencer a los profesionales, lo más importante es convencer a los ciudadanos, porque al final el ciudadano impone sus criterios en una democracia, ¿no? Y además es lógico que así sea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nuestro papel como veterinarios, gente que nos gusta manejar estos conceptos y que estamos precisamente para resolver esos problemas en la medida de nuestras posibilidades, que ellos se convenzan que estamos ahí para eso y que somos unos más. Lo que decía el consejero tiene razón, o sea, tampoco hay que ser soberbio y pensar que somos los únicos. No, hombre, hay más profesiones que pueden estar. Fijaos que, por ejemplo, en la pandemia han intervenido matemáticos, estadísticos, ecólogos, es decir, gente de todas las formaciones, porque es así, eso hay que entenderlo así. Pero nosotros, que duda cabe, somos una pieza clave. Bueno, entonces, dicho esto, es decir, ¿existe una definición única aceptada de forma generalizada sobre el concepto One Health? Bueno, no, porque todo cuesta. Cada uno introduce su matización. Ahí veis lo que planteaba la Asociación Mundial de Veterinaria, ¿no?, que calificaba como un esfuerzo integrador de múltiples disciplinas que trabajan a los distintos niveles, a nivel local, a nivel nacional, global, para lograr una salud óptima. ¿Para quién? Para las personas, para los animales. Y ese nuevo concepto, que es el que yo creo que nos ha costado un poco más integrar, que es el medio ambiente. Entonces veíamos la dualidad, humanos y animales, y ahora resulta que aparece por el medio ambiente. Claro, es que si ahora estamos viendo muchos de los nuevos problemas que estamos teniendo, es que resulta que el medio ambiente está teniendo un papel fundamental, y es verdad, todos los ecosistemas, todas las modificaciones del ecosistema y demás. La OMS define como un enfoque concebido para diseñar y aplicar programas, políticas, normas, investigaciones, en el que múltiples sectores colaboran, se comunican. ¿Para qué? Pues para lograr el mejor resultado de salud pública. Lógicamente, ellos hacen insistencia en el concepto de salud pública. Yo os digo una cosa, me gustaría que esta pandemia en España al menos valiera para eso, para revalorizar la salud pública, porque vosotros, que sois sanitarios todos, veterinarios la mayoría, o sea, hay también otras personas asistentes que pertenezcan a otras profesiones que son muy bienvenidos a hacer esta reflexión conjunta, y uno ve cómo, cuando ves los presupuestos de una comunidad autónoma y comparas el presupuesto que tiene la asistencia sanitaria, es decir, curar personas, con respecto al de prevenir, el evitar enfermedades, que es la salud pública, de alguna manera, pues es que hay unas diferencias verdaderamente abismales. Y eso tiene que cambiar. Antes de ayer, estaba yo en unas jornadas, en unas reflexiones, una mesa redonda en la Universidad de Alicante, con otros colegas. Es decir, ¿qué lecciones hemos aprendido de la pandemia? Los españoles aprendimos poco, ¿verdad?, como pueblo, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que aprender, porque ha durado mucho y ha tenido mucho impacto, ¿no? Y yo creo que
uno de los sectores que tiene que cambiar es el sector sanitario. No puede seguir así. Es un sector que por pura tradición se ha dedicado básicamente a las enfermedades individuales, es decir, las esporádicas, y a las enfermedades agudas. Y ahora resulta que el panorama ha cambiado, que como no te hagas caso, como no hagas referencia a las enfermedades colectivas, pues es que estás fuera de lugar, ¿no? Y ahora que la mayor parte de la gente lo que tiene es enfermedades crónicas, no digo que no siga habiendo infartos y ictus y cánceres, por supuesto, ya lo sabemos que los hay, pero yo creo que ese cambio de paradigma es muy importante que se tenga lugar. Y la OIE, que es, bueno, lógicamente nuestra querida asociación internacional, lo que ahora se llama Organización Mundial para la Salud Animal, define como un enfoque integrador entre los profesionales de la salud que tienen como objetivo lograr ¿el qué? Una salud óptima para personas, animales y para el medio ambiente. Es un concepto realmente que se resume. Yo me apunto a esta definición, ¿no? Que creo que es la que a nosotros nos gusta más y que realmente tiene un significado mayor. Bueno, en este esquema que ya conocéis, el modelo tradicional de la salud pública era este, ¿no? Claro que había interacciones humana, animal y medio ambiente, aunque menos. Pero fijaos que la intersección entre ellos es pequeña, ¿no? Era esa parte pequeñita que hay entre los estos tres círculos, ¿no? En cambio, realmente el enfoque One Health lo que hace es pronunciar más esa situación, o sea, intensificarla más, en el cual lo humano, lo animal, lo medioambiental se une más, se concentra más, y entonces el espacio que deja en One Health es mucho mayor. Así que realmente ese es un poco el futuro al que deberíamos dirigirnos si fuéramos capaces de lograr que este concepto progresara, ¿no? Y por eso, pues bueno, es un enfoque de salud única que reconoce pues, estas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental y aplica herramientas de tipo interdisciplinar que no dependen de una disciplina, de una profesión. Pues ¿para qué? Para resolver los problemas complejos de salud pública. Ahora se ha visto con la pandemia lo difícil que es manejar una situación de ese tipo. No ha sido fácil, ¿eh? Hace falta mucho conocimiento, hace falta mucha pericia, mucho trabajo para poder tener un control. Fijaros que nos ha hecho falta 2 años, 2 años y medio, llevamos ya prácticamente, ¿no? Y todavía esto no ha acabado. Entonces, bueno, pues es verdad que es una cuestión importante. Posiblemente, si hubiéramos aplicado el concepto One Health, no estaríamos donde estamos, ¿verdad? Muy posiblemente. Bueno, entonces, por lo tanto, One Health, ¿qué supone? Pues es un esfuerzo de colaboración de múltiples profesiones, de las ciencias de la salud, sobre todo, junto con diversas disciplinas e instituciones relacionadas, ya hemos dicho, otras, la matemática, la estadística, la ecología, tantas otras, la agronomía, que trabajan tanto a nivel local, nacional y mundial. ¿Y para qué? Para lograr una salud óptima, tanto para las personas, para los animales. Y ahí aparece otra palabra, otra doble palabra importante, ¿no? Que es los animales, no solo los que estamos acostumbrados, no solo los domésticos, sino también los silvestres, ¿no? Yo creo que es otro cambio importante. Hay que reconocer a los veterinarios, no le habíamos dado suficiente importancia al mundo de lo silvestre y hoy nos hemos dado cuenta que tiene mucha importancia. Es un reservorio importante de enfermedades. Si no manejas bien el mundo silvestre, fijaos la peste porcina africana. ¿Qué está pasando? Siempre pensamos que era fundamentalmente de los cerdos domésticos, ¿no? Sí, que estaban los ibéricos y los de Cerdeña y todo esto, pero al final te das cuenta que el que está transmitiendo la enfermedad es el jabalí. Ya sabéis que esta semana pasada han aparecido brotes a la entrada de Roma y en la zona de Liguria y de Piamonte, ¿no? Aparte del que hubo ya en su momento entre el borde entre en Polonia y el límite con Alemania y el brote de Bélgica, ¿no? Es decir, que realmente hoy lo silvestre está teniendo un papel capital para el control de enfermedades, ¿no? Y, por supuesto, lo medioambiental. Esta iniciativa lo que establece es que la salud humana, animal y medioambiental están interconectadas. Ya para nosotros esto es una obviedad, pero hay que decirlo, están muy relacionadas entre sí. Lo que supone el qué, que tiene que haber un planteamiento diferente, es decir, no podemos abordar con los mismos criterios que teníamos antes, ¿no? Más colaborativo, más multisectorial, más transdisciplinar y que tenemos que trabajar a todos los niveles. Hoy realmente podemos hacer de cara al control de la peste porcina un planteamiento nacional solo.
No, no se puede, porque ya no depende de nosotros. Y esa es la realidad, y tenemos que acostumbrarnos que la situación va a seguir siendo así. ¿Para qué? ¿Y para qué objetivos? Pues lograr un mejor resultado en salud, que reconozcan esa interconexión entre personas, animales, plantas y sus elementos compartidos, todo en general, ¿no? Yo recuerdo que una vez, yo tenía bastante participación en los programas de investigación europeos y tal, y de hecho participé en 4 programas marcos de investigación como evaluador y como persona involucrada en eso. Y también a mí una vez me encargaron junto a otros 2 colegas que por supuesto en ese caso era un forestal y un agrónomo, que era un poco ver cómo estaba la cosa, ¿no? Y me acuerdo que a mí me adjudicaron la patología de las plantas. Le digo, oiga, pero yo de eso no sé. Será, eso es igual, usted se sabe de animales, seguro que sabe de plantas. Y me di cuenta que efectivamente, es que realmente, es decir, ¿qué diferencia entre el virus de la tristeza del naranjo y eso? Pues no mucha, realmente es un virus que se diagnostica de forma parecida, etcétera, etcétera. O sea que realmente también todo este mundo de las plantas está relacionado. Y no olvidéis que muchas exportaciones afectaban. Por ejemplo, decía, oiga, ¿por qué me prohíbe usted la exportación de mandarinas a Estados Unidos, si eso no tiene nada que ver con el virus de la peste porcina, cuando estaba en España, ¿no? Pues mire usted, porque lo puede transportar, claro. Y eso es así, o sea, que todo está completamente interrelacionado. ¿Esto es nuevo? No, vamos a decirlo claro. Fijaos, estamos hablando de Hipócrates, en el siglo IV a.C., ya estableció la influencia sobre la salud humana de los factores ambientales. Él ya se dio cuenta, es decir, era realmente un gran innovador, médico, si podemos llamarle así, ¿no? Pero es verdad. Otra figura muy importante que es Rudolf Virchow, que en el siglo XIX, fue un poco al que debemos el establecer ya una relación clara entre la salud humana y el animal, estableciendo ya con precisión el concepto de zoonosis. Bien sabemos enfermedades compartidas entre animales y humanos. O James Steele, ¿no? Ya en el 47, que era veterinario, experto en salud pública de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que contribuyó a entender cómo se propagaban las zoonosis. Claro, porque los conceptos no surgen así por las buenas, todo es fruto de una evolución histórica, ¿no? O Kelvin Schaef, que era un veterinario también que acuñó el término una medicina, y entonces hacía insistencia en la similitud entre enfermedades humanas y animales y la necesidad de colaborar para resolver la situación de una manera global, ¿no? Este planteamiento, realmente como tal, como sabéis, se introduce a partir del año 2000. Ahí, concretamente, la Wildlife Conservation Society, en el 2004, celebra una conferencia en la Universidad Rockefeller de Nueva York que ya titula One World, One Health. Es decir, ya el término se establece de una forma clara, a partir de la que se enunciaron los famosos 12 principios de Manhattan. ¿Qué es estos? Estos principios lo que destacaban es en los vínculos entre humanos, animales, medio ambiente, que de forma integrada pues, nos van a permitir entender mejor la dinámica de las enfermedades. Es decir, que esto ya lo tuvieron muy claro, ¿no? Así como pues, todos los enfoques entre las distintas disciplinas para prevenir, educar, invertir y desarrollar, claro, políticas apropiadas. Si no se hace tras parte de la política, pues no vale para mucho. Realmente se dice así, se reconoce que este concepto surge en el 2006 de la mano de 2 médicos y un veterinario, ¿no? Laura Kahn y Thomas Monath y Bruce Kaplan, que era nuestro compañero, nuestro colega, ¿no? En 2006 esto fue importante, ¿no? Las 2 asociaciones internacionales, la Asociación Americana, no internacionales, americanas quiero decir, la Asociación Médica Americana Veterinaria establece un grupo de trabajo para empezar a desarrollar, desde el punto de vista nuestro, este concepto, y un año más tarde la American Medical Association aprueba una resolución también para implantar One Health y para promover esta colaboración entre las 2 asociaciones, pero siempre bajo ese enfoque, para dar respuesta pues, a todos los problemas de ámbito global. Es decir, no sabíamos lo que iba a venir. Hombre, claro que lo sabíamos. La gente no es tonta. Ya los americanos, ya lo que sea, pero esto ya lo tienen muy claro, porque ellos tienen sistemas de prospectiva que ya ven hacia dónde va la situación, ¿no? Y esto lo identificaron muy claramente, ¿no? Entonces, en 2008 ya, basándose en la iniciativa, es cuando ya las organizaciones internacionales, la FAO, la OIE,
la OMS, por supuesto, UNICEF también, el Grupo de la ONU para la gripe, que ya se veía que era un problema multinacional, ¿no? Y el Banco Mundial acuerdan pues, desarrollar un marco que titularon Contribuyendo a un mundo, una salud, un marco estratégico para la reducción de los riesgos de enfermedades infecciosas en la interfaz, en la interconexión entre animales, humanos y ecosistemas. O sea, que queda ya definitivamente establecido este concepto como un objetivo a cumplir. Por eso a mí me sorprende que aquí en España, por ejemplo, la medicina humana o está un poco fuera de onda a este nivel o algo así, porque realmente a nivel internacional esta es una cuestión que ya no se discute y cada vez hay, no sé si introduciese en Google la frase One Health, hay una cantidad enorme de trabajos de investigación que ya no llega, a mí ya no me da tiempo a leérmelos, no sé si Santiago se lo habrá leído todo, pero porque es que hay muchos, es que cada vez, porque son ramificaciones y aquí esto, en lo largo de estas jornadas, lo vamos a ver claramente. Yo hago el marco global, pero realmente los demás van a desarrollarlo, ¿no? En el año 2010, esas organizaciones deciden adoptar este enfoque One Health en todas las políticas de salud a nivel mundial, en un mundo global, en el Stone Mountain Meeting, y ya desde entonces pues ya la cosa queda clara que eso va a seguir así. Entonces, ¿esta iniciativa qué hace? Pues establecer que la salud humana, animal y medioambiental están interconectadas. Esto ya insistimos una y otra vez. Es que eso hay que aceptarlo porque es así. Supone ¿qué implica eso? Pues hombre, que hay que colaborar, que hay que tener un marco de colaboración, que tenemos que participar distintos sectores, los veterinarios, por supuesto, y los médicos, pero también otro tipo de profesiones. Y hay que trabajar ya no solamente a nivel nuestro, de Zaragoza o de Sevilla o de Madrid, sino que esto, pues, digamos, por esto, las enfermedades están apareciendo. ¿Podríamos tener un planteamiento local para la pandemia? Pues usted, no, porque esto es un problema global, ¿no? Y tantos otros ejemplos, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Pues para lograr mejores resultados de salud, que es lo que nos interesa. Y después no hay que olvidar una cosa, que estamos trabajando para los ciudadanos. Y los ciudadanos lo que quieren es eso, mejores resultados de salud. Y las administraciones lo que quieren es que no sea demasiado caro, eso sí, que sea asumible desde el punto de vista económico. Y que, hombre, que no se produzca un trastorno del mecanismo de funcionamiento. Ahora, por ejemplo, hemos tenido, ahora cuando la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué las administraciones no dan valor a los contagios en la pandemia? Pues porque eso les importa menos. Lo que les importa es que los hospitales no se colapsen o que la atención primaria no se colapse. Bueno, eso resulta un poco sorprendente, así que no les importe tanto eso. No lo digo como una crítica, sino que realmente es que para ellos, claro, si tú tienes un sistema, como hemos tenido en España, el sistema de las UCIs colapsada, pues el que tenía un infarto, pues es que no tenía sitio donde ir. Y no era un COVID-19, era un infarto, o tenía un ictus, o tenía un politraumatismo, ¿no? Entonces, este nuevo enfoque de One Health para la seguridad mundial, que es lo que me hubiesen encomendado que haga, recomienda esta nueva visión holística en esa interfaz en los tres ámbitos que hemos comentado ya, ¿no? El humano, el animal y los ecosistemas. Y lo que hace es promover este enfoque internacional e interdisciplinario, una perspectiva entre sectores distintos para valorar la emergencia y el control de enfermedades. Realmente, fijaos, esto que estamos hablando con el consejero, este nuevo virus de viruela, ¿no? Este viruela de los monos, de los que no son los monos solo, realmente son de los roedores, ¿verdad? De repente aparece esta enfermedad y la gente se pregunta, ¿pero esto qué es? Pero vamos a ver esto. Y la gente ya, primero se lo pregunta y después se asusta. Pues dice, ¿otra pandemia? Pero hombre, es que aquí nos salimos de una y nos metemos en otra. No se preocupe este hombre, que la cosa no va por ahí, ¿verdad? Pero claro, hay que saberlo también. ¿Quién sabía de los presentes aquí que había este virus por ahí en África? Poco, porque es un virus que tiene poca, entiéndaseme bien, muere gente, ¿eh? Entre el 1 y el 10% de los afectados se mueren, ¿eh? Pero bueno, realmente, en términos generales y de cuantitativos, poco. Bueno, pues este enfoque se debe utilizar para diseñar y aplicar programas de salud, políticas de salud, establecimiento claro de la legislación. No sé cuántas veces, ¿habéis probado ver cuántas veces aparece la palabra One Health en la legislación española?
Yo creo que poco todavía, ¿verdad? Poco. Debería parecer más. Porque si tú ya estableces la palabra, la frase One Health, un mundo, una salud, ya no hace falta explicar mucho más, ¿verdad? Esperemos que esto ocurra en un tiempo breve, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, habrá que convencer a los diputados, a los representantes democráticos, para que esto lo interioricen, y también habrá que convencer al mundo judicial, al mundo de la justicia, para que también un poco vea esta situación, ¿no? Bueno, pues entonces, la investigación, hombre, nosotros la investigación lo tenemos claro, yo creo que no hay nadie que esto lo dude, desde luego, desde el punto de vista veterinario, desde luego no, desde el punto de vista humano ya hay de todo. Y bueno, pues para que colaboren todos los sectores, entre todos seamos capaces de mejorar la salud y sobre todo la salud pública, que es lo que más nos importa, ¿no? Este enfoque para la seguridad sanitaria, este enfoque de One Health es muy apropiado, resuelve bien los problemas de la seguridad sanitaria mundial. Porque realmente, es decir, vamos a ver, la gente dice, oiga, mire, con esto de la pandemia, a mí lo que me importa es que me vacunen, que los españoles estemos vacunados para que yo me sienta seguro. ¿Usted se siente seguro realmente? ¿Se siente seguro con un continente al lado donde hay millones de personas, en algunos países en los que no llegan ni al 10% de personas vacunadas? No te sientes seguro, por lo menos yo no me siento, porque en cualquier momento va a venir una nueva variante, puede venir una nueva variante que sea más patógena y más peligrosa. Bueno, este enfoque internacional, interdisciplinario, está presidido, es valorar la emergencia para el control de enfermedades y ha de ser utilizado, como ya decíamos, para todo eso que hemos comentado antes. Una ventaja relevante de la estrategia Una Salud es el logro de una mayor eficacia de los costos por la detección precoz de enfermedades en los animales, con lo cual se supone que esto reduciría el impacto económico y también el impacto en la medicina humana y sería, por lo tanto, un valor real. Por eso hay un acuerdo unánime de las organizaciones internacionales, esas tres que figuran ahí, de que este enfoque es necesario en un contexto que cada vez es más complejo, más superpoblado y más globalizado y que requiere, por lo tanto, una visión integrada de todos los problemas. Fijaos, en el año 2050 se supone que llegaremos a 1 billón de personas. Esto es un cambio sustancial, claro, sobre todo a partir del crecimiento en los países menos desarrollados, ¿no? Y también para la demanda global de alimentos. Daos cuenta cómo, fijaos cómo desde 1950 a estas cifras últimas que figuran en la pantalla, las expectativas, la demanda de proteínas animales ha aumentado un 50%, particularmente en los países del desarrollo, aunque en los países, si veis en la barra de color más gris azulado, en los países desarrollados se mantiene estable. Pero no va a compensar las demandas. Fijaos, la demanda de China, que nos viene muy bien a España, porque así exportamos mucho cerdo, ¿verdad? Y Aragón en particular. Pero a pesar de todo, pues hay que darse cuenta que es una demanda creciente que no sabemos si podremos ser capaces de atender. Y eso además ocurre en la carne, en la leche, en los huevos, prácticamente en todos los alimentos que consideramos básicos, ¿no? Sí, esto es desesperante. Me vas a perdonar, es que esto, en fin, bueno. Bueno, ¿qué se puede hacer ante esta situación? ¿Y qué pueden hacer los gobiernos? Los gobiernos lo que tienen que hacer es gobernar adecuadamente asumiendo estos principios básicos. Los investigadores seguir avanzando en el conocimiento, en generación de nuevo conocimiento. Y los profesionales haciendo que en la práctica eso se cumpla a los distintos niveles. Y aplicando respuestas conjuntas a todos estos nuevos escenarios de población y esas nuevas demandas y amenazas para la salud. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa. En el ámbito médico y también en el veterinario, en algunas, sobre todo en los animales de compañía, hay una tendencia contraria a la superespecialización. No a un concepto más global, ¿no? Lo cual eso es una cuestión que tendríamos que reflexionar sobre ello, ¿no? Se hace menor énfasis en la colaboración interdisciplinar y, por ejemplo, aquí en el Sistema Nacional de Salud está muy contento de tener muy buenos especialistas.
Pero al final la atención primaria es la fundamental. Si tú no tienes una atención primaria correcta, pues es que no vas a detectar la mitad de las enfermedades las que te están viniendo o te van a venir. Este concepto está evolucionando, no es estable. Y claro, porque la salud del planeta cada vez es más compleja, ¿no? Y se espera que la relación entre los tres ámbitos va a servir para impulsar más la investigación, acelerar los avances científicos, mejorar la salud pública y optimizar la atención biomédica, ¿no?, a los distintos niveles, tanto médica como veterinaria, ¿no? Y se va a lograr, se supone, una mayor eficacia con menores costes, por lo que antes decíamos, la detección precoz en animales, de enfermedades en animales y personas. Y se supone que de esta manera pues, ayudaremos a proteger y a salvar vidas en las generaciones presentes y también en las futuras, ¿no? Este paraguas ya lo hemos conocido, ¿verdad? Esto lo hicieron los suecos, el grupo de One Health allí en Suecia, y está muy bien recogido. Si os dais cuenta la complejidad del problema, es decir, las partes comunes, las enfermedades zoonóticas, la medicina comparada, la medicina transnacional, todo, en fin, yo creo que esta es una cosa que debemos reflexionar sobre él y tenerlo presente, porque está muy bien recogido todos estos conceptos varios, ¿no? La iniciativa ha ido incluyendo cada vez a más profesionales en el ámbito de la salud y de fuera de la salud, por supuesto médicos y veterinarios, claro que sí. Y es un enfoque que se centra pues, en enfermedades infecciosas emergentes que consideran la salud en contexto de salud humana, animal y medioambiental. Realmente, como en el texto de la conferencia lo que decía era esa, y voy a tratar de ir acabando ya, porque no, que ya Mónica me está llamando la atención, es que, oye, he perdido 10 minutos con esto, ya me perdonarás, Marta. Sé que lo dejo, pero es que, de verdad, en fin, sin comentarios. One Health es un concepto nuevo, pero se ha convertido más y más importante. Factores, muchos, que han cambiado la interrelación entre los tres ámbitos y han conducido a la aparición de nuevos virus. A mí me parece que esto es fundamental. Sé que me diréis, hombre, ¿y las resistencias antibióticas? Son un gran problema, claro que lo son. Pero, y hay una gran batalla en esto, pero hay una cosa que tenemos. En el mundo, en esta enfermedad nueva que tenemos concepto antes de ayer, en África se mueren hasta el 10% de los niños a consecuencia de los infectados por esta enfermedad. ¿Y por qué? No porque tengan resistencias, sino porque no tienen antibióticos. Eso también hay que ser consciente, que es que en el mundo, pues, el mundo desarrollado, claro que sí, pero en el mundo en desarrollo hay necesidades que es que son básicas, ¿no? Por eso hay que tenerlo muy presente, que no estamos en un mundo solamente del desarrollo. En estas 2 últimas décadas ha sido un periodo importante para ampliar conocimientos sobre el origen y la aparición de nuevas enfermedades. En particular, reconocer el papel de los reservorios de vida silvestre, como antes le he dicho al principio, es fundamental. ¿Como fuente de qué? De nuevos patógenos que pueden ser... ¿Cuántos virus hay? Miles y miles de virus. ¿Dónde están? En reservorios. ¿Todos van a ser peligrosos? No, algunos sí y otros no, pero algunos lo serán, ya se ha demostrado. Por ejemplo, ¿qué sabemos de los virus de los murciélagos? Muy poco. Los hemos estudiado muy poco. ¿Han dado problemas? Fíjate la pandemia de COVID, y el SARS y el MERS. Pero es que hay otras amenazas que son también de virus de murciélagos, con lo cual tendríamos que estudiar más ese mundo, ¿no? Que no lo hemos estudiado bien. La relevancia de la interfaz entre los seres humanos y el doméstico y silvestre, pues está claro que es que, bueno, pues que está ahí, ¿no? Muchos patógenos emergentes no solo están relacionados con el creciente contacto entre humanos y animales, sino también, como hemos dicho, entre los dos, los domésticos y los silvestres, ¿no? La intensificación, la integración de la producción de alimentos, la necesidad de agua potable limpia, los cambios en el clima, entre otros, todavía ahora diremos una cosa breve, pues están teniendo un papel fundamental. Y estas interrelaciones entre la vida silvestre, ganadería y humanos es clave para el desarrollo del paradigma One Health en esta última década. Y este concepto reconoce que la salud de seres humanos, animales y ecosistemas están claramente interconectados. Esto ya lo hemos visto, lo sabéis, ¿no? Estos datos que nos suministra la OIE, que estamos en una nueva era de enfermedades emergentes y reemergentes causadas por agentes biológicos varios, también químicos, que son relevantes para la salud tanto a los 3 niveles y que conocemos que tenemos cerca de 300 zoonóticas, ya lo sabemos bien. La OIE dice que el 60% de los humanos son del gen animal y que un 75% de los animales emergentes se transmiten a los humanos, también lo sabíamos, y que compartimos los humanos y los animales la susceptibilidad a algunas enfermedades, las resistencias también y los peligros ambientales.
En esta última década han aparecido más de 40 agentes patógenos nuevos, algunos de ellos causantes de enfermedades emergentes a los distintos niveles. Algunas afectan a una especie, otras a varias, incluida la humana. Y de hecho, el caso de los animales, el 77% son capaces de afectar a varias especies y el 40% incluye a la humana, como hemos comentado, ¿no? Bueno, esto ya lo sabéis, ¿verdad? Pues no vamos a insistir que tenemos que acabar. Estas amenazas biológicas incluyen respecto a enfermedades infecciosas nuevas, endémicas, nuevas cepas de patógenos adaptados, incluida la resistencia a antibióticos, el uso intencionado de agentes biológicos para causar daños en la población humana y demás. Ayer me decía un periodista, fijaos qué curioso, me decía, oye, ¿habéis pensado que os habéis fijado los países en los que apareció este virus del mono? ¿No será un uso intencionado por parte de algún país? Yo, la verdad es que no se me había ocurrido, ¿no? Inglaterra, España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, no sé. Yo no me atrevo a decirlo, pero tampoco a descartarlo, ¿no? Bueno, pues esta emergencia es muy importante para ver las políticas a seguir, el impacto sobre la salud y la economía global, lo decía antes el consejero, y un desafío para los dos tipos de medicinas, la veterinaria y la... Ahí tenéis la lista que ni se ve, pero no es el caso tampoco de todos los patógenos que han reemergido en los últimos tiempos. Fijaos en la enfermedad, el chikungunya, todo está el ébola, todo está los Nipah, tal. Es que el mundo, fijaos, es que está por todo el mundo, no solamente aquí, ¿no? Y estas, fijaos, que hemos tenido conocimiento de ellas, clásicas, ¿verdad? Pues no sé, por ejemplo, la rabia. Pues, oye, es que todavía producen 50.000 muertos en el mundo, que no es cosa baladí. O las encefalopatías, ¿quién iba a decir los primeros casos de scrappy que nosotros tuvimos aquí en Aragón iba a ser la crisis alimentaria más importante de Europa, ¿no? El virus del Nilo Occidental, que nos parecía una cosa un poco rara, ¿no? de Uganda, por ahí, ¿no? Y resulta que pues, la tenemos en España ya instalada, y en Europa, en Italia también, en muchos casos, ¿no? El Crimea-Congo también, una enfermedad rarísima, ¿no? Mire usted, ya la hemos tenido. En Castilla y León ya han muerto algunas personas que deambulaban por ahí, por los campos, ¿no? Porque se han contagiado de este virus, ¿no? Y ahí el papel de los vectores, ¿no? De las garrapatas en este caso, ¿no? El coronavirus, pues, en fin, ya vamos a explicar, lo tenemos ahí con toda su complejidad humana y animal. Y esta última, os aconsejo que miréis un informe de la OMS donde está tomado ese mapa de cómo se distribuye en África, que es muy interesante en los últimos 20 años y cómo poco a poco se ha ido trasladando a otros países, ¿no? Y bueno, para ir terminando, pues que es verdad que la emergencia no requiere un partido de atención, que hay que revisar los criterios de abordaje, que el estudio explicado debe estar el esfuerzo para estudiar el comportamiento de estas enfermedades, si no lo sabes no lo vas a resolver, y que el objetivo pues, es conocer mejor cuáles son los factores que afectan a la emergencia y fortalecer, claro, ¿el qué? Los sistemas de vigilancia y control, que eso es lo fundamental. Y ahí nosotros somos fuertes, los veterinarios, ¿verdad? Somos fuertes. Sabemos muy bien cómo establecer programas de vigilancia y control de enfermedades. Ahí tenéis los factores, la globalización, la movilidad humana y animal. Pero vamos a ver, ¿cómo va a haber problemas en el mundo si hay millones, y volvemos otra vez a lo mismo, y millones de personas que están viajando en todas las direcciones? Todas las direcciones. Es que eso es... Y por supuesto animales. Fijaos en esta tabla donde están estos factores, la movilidad animal, la humana, la globalización del comercio, los cambios climáticos, la fauna, todos los factores ecológicos, fijaos el tránsito de alimentos, fijaos ese mapa de allí, el intercambio de alimentos entre los distintos países del mundo, ¿no? Y el volumen enorme, ¿no? Que realmente es descomunal, ¿no? Los movimientos animales. ¿Cómo se explican los focos de gripe aviar? Pues porque hay unas aves, que son las aves acuáticas, que transportan el virus. ¿En el curso de qué? De sus migraciones periódicas. Si no sabes eso, no te puedes explicar por qué aparecen casos de gripe aviar en el mundo, en los animales silvestres, en los domésticos y en los humanos. Los cambios climáticos y medioambientales, pues fíjate, las grandes pantanos, autopistas, junto a la deforestación global, el acercamiento el aumento de densidad humana y animal. Y bueno, pues
los nuevos vectores transmisores, claro, los que transmiten. Aquí tenemos expertos, aquí al lado, aquí veo por ahí a Javier, ¿verdad? Anda por ahí, ¿no? Ya te veo, es nuestro experto, y Agustín no anda por aquí, el uno con el mosquito, el otro con la garrapata, ¿no? Porque realmente es un problema muy serio, ¿no? Claro, es el Valle del Nilo, el Valle del Rif, el Valle del Rif, Crimea-Congo, el Zika, la malaria, tantas que están ahí y que, bueno, pues están teniendo problemas. Y la fauna silvestre, que antes no la conocíamos, ya hemos dictado el caso de la peste porcina, pero como la tuberculosis en España, en el sur de España, se ha incrementado, pues porque no, se han cometido errores en los sistemas de manejo y de prevención. Pues nada, muchas gracias. He hecho un esfuerzo, no te quejarás, que he ido deprisa para acabar cuanto antes. Oye, gracias a todos.